Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos a esta nueva propuesta, a esta nueva convocatoria del Ateneo de Granada. Esta tarde proseguimos con un ciclo de conferencias que hemos titulado Personalidades del Ateneo, que se encuadra en la programación conmemorativa que hemos diseñado para recordar la fundación del Ateneo de 1925, nuestro predecesor. Ese Ateneo científico, literario y artístico del que el Ateneo del siglo XXI, nuestro Ateneo, nos sentimos herederos. En este ciclo de conferencias tenemos el objetivo con este ciclo el rescatar la memoria, rescatar la trayectoria, vida, obra de personalidades, figuras que fueron señeras en aquel Ateneo primigenio. Y lo estamos haciendo de la mano de la palabra de los mejores especialistas en cada una de esas figuras. Con ello le estamos devolviendo la voz a estas personalidades para que recuperemos los granadinos y granadinas, porque fueron las personas, los personajes que hicieron del Ateneo del primer tercio del siglo XX un faro cultural e intelectual de Granada. Hoy vamos a centrarnos en una figura excepcional. El miércoles pasado lo dedicábamos a Manuel de Falla, que fue presidente de la sección de música de aquel Ateneo, y hoy nos centramos en la figura de Fernando de los Ríos Urruti. Fue ateneísta de honor, del que nos enorgullecemos, que nos precediera en el tiempo, miembro de varias de sus juntas de gobierno y presidente, entonces se llamaba así, ahora llamamos coordinadores, ¿verdad, Maribel?, de una de las secciones del Ateneo, la sección de Ciencias Políticas y Morales. Pero más allá de la vinculación y del compromiso ateneísta de don Fernando de los Ríos, su esplendor, su excelencia trascendió. Ha sido una figura histórica, no ya en Granada, sino a nivel nacional y en varios ámbitos. Tenemos al Fernando de los Ríos político, al Fernando de los Ríos jurista, al Fernando de los Ríos académico. Como decía, la figura de Fernando de los Ríos va a ser abordada hoy por dos especialistas, dos expertos en este personaje. Por un lado, el profesor Cano Bueso, Juan Cano Bueso, catedrático emérito de Derecho Constitucional, y otro experto también en la figura, aunque él no quiera reconocerse como tal, que es Antonio María Claret, presidente de la Sociedad Fabiana Española. Ambos van a tomar la palabra para recordarnos, para traernos, para devolvernos a Fernando de los Ríos. Agradezco muchísimo a los dos que hayan aceptado, con entusiasmo además, siempre, y con generosidad, la invitación que le hemos cursado desde el Ateneo de Granada. Antonio Claret va a ser el que introduzca la conferencia que va a dictar el profesor Cano, pero yo quisiera dedicar unas brevísimas palabras a unos apuntes del perfil de Antonio María Claret. Él es doctor, aunque es una persona sobradamente conocida y reconocida en Granada, por supuesto, pero así todo lo voy a hacer. Antonio María Claret es doctor en Medicina y Cirugía y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, académico de número de la Academia de Ciencias Sociales y Medioambientales de Andalucía y presidente de la Sociedad Fabiana, como acabo de decir. Desde ese puesto, desde la Sociedad Fabiana, está haciendo un trabajo ímprobo y tremendamente meritorio
para recuperar, visibilizar el ideario del socialismo fabiano, del socialismo humanista, y acercarlo a la ciudadanía. El mismo papel, o muy parecido, al que hizo 100 años atrás nuestro personaje, Fernando de los Ríos, cuando forjó el ideario, los valores del socialismo fabiano en sus reuniones del Ateneo madrileño, en el Ateneo de Madrid. Así que no podía ser mejor introductor y presentador de esta conferencia sobre Fernando de los Ríos. Hemos querido además que la conferencia de esta tarde la acogiera un espacio como este, la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Agradecemos sinceramente al decano de la facultad, nuestro colega y amigo José Luis Pérez Serrabona, las facilidades y el empeño que ha puesto para que pudiéramos disfrutar de este espacio, la sala de vistas de la Facultad de Derecho. ¿Por qué el interés de la facultad? Porque nuestro personaje de hoy, nuestra personalidad de hoy, don Fernando de los Ríos, fue profesor de esta casa. Él, después de doctorarse en Madrid, por una tesis que, si no recuerdo mal, era la filosofía política en Platón, en 1905, regresó a Granada y después de la forja de todas las ideas del socialismo fabiano en Madrid, regresó a Granada y volvió a la Universidad de Granada, donde obtuvo la cátedra de Derecho Político Español y Comparado. Y aquí ejerció su docencia y su investigación, combinándola con su compromiso y sus actividades en nuestro Ateneo, en nuestro predecesor. Ejerció su actividad académica hasta 1929, en año en el que renuncia a su cátedra para mostrar su oposición, su rechazo a la dictadura de Primo de Rivera y su rechazo también a la política universitaria del gobierno de Primo de Rivera. Así que creo que con todos estos ingredientes se concurren todas las condiciones para que esta tarde y este acto sea de obligado y emocionado recuerdo y homenaje a don Fernando de los Ríos desde nuestro Ateneo, desde el Ateneo de 2025. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Antonio Claret. Querido amigo Juan. ¿Pagado? Ah, perdón. Muchas gracias. Como ven ustedes, soy un torpe tecnológico. Decía que Juan Cano y yo nos conocemos desde muy jóvenes. Empezamos nuestras andanzas recién acabada la carrera los dos y participamos juntos en la reconstrucción del Partido Socialista Obrero Español Permítame, Juan, ya me lo acerco yo, porque empezamos juntos la reconstrucción del Partido Socialista Obrero Español en esta provincia. Estuvimos juntos en un comité muy temprano, de gente muy joven, que entonces dirigía otra joven, María Izquierdo, que era PNN. Estuvimos también con Pepe Vida. Eran años iniciales en los que era todo ilusión, lo reconozco. Salíamos de la dictadura, empezábamos una nueva vida y estábamos todos ilusionados en que podíamos hacer algo. Y sobre todo, éramos jóvenes, cosa que no es ni mucho menos menor. Yo debía tener 25 o 26 años y Juan, que es bastante mayor que yo, 26 o 27. Nos llevamos 3 meses. Pues bien, desde entonces hemos tenido una vida que hemos compartido con una amistad sincera y firme, por lo cual yo os agradezco muchísimo que me hayáis pedido a mí que sea el introductor de una conferencia que va a dar él.
Y tengo que felicitar al Ateneo de Granada por pensar, tener la idea de recuperar las personalidades del Ateneo. Es una brillante decisión, muy brillante. Y explicaré el porqué. Nuestra memoria se construye, se deconstruye y a veces somos capaces de rehacerla. Rehacerla significa ir rehaciendo nuestra identidad. Lejos de lo que piensa mucha gente, que la memoria de las cosas antiguas es una nostalgia, es falso. Con nuestra memoria vamos construyendo nuestra identidad. Acordaos, ahora que viene la Navidad, cómo los mayores en las cenas de Navidad recuerdan lo que hizo el abuelo, lo que hizo el tal, y van construyendo la identidad familiar. Van haciendo que la gente se sienta parte de esa familia, se van uniendo. Lo mismo sucede en este tipo de sociedades. Necesitan referentes antiguos, referentes que hayan hecho cosas, que hayan ahormado la sociedad, y recordarlos es bueno porque es parte de la identidad de, en este caso, el Ateneo. Si no se recordara la historia del Ateneo, difícilmente podría mantener una identidad propia. Tendría otra, pero no la identidad propia del Ateneo. La memoria reconstruye nuestra identidad. Pero no solo eso. La memoria también tiene otra facultad. Es que con la memoria nosotros vamos haciendo la creación de un colectivo. No es inútil, no es anodino si escogemos a este o a aquella persona para recordarla. No es neutral la memoria. La memoria también tiene ideas. Cuando escogemos a don Fernando de los Ríos y no escogemos a otra persona para presentarlo en público, estamos elevando a don Fernando de los Ríos como un referente de determinadas condiciones, en este caso como un referente del Ateneo. Luego la memoria es algo que nos ayuda a construir nuestra identidad, pero no solo construir nuestra identidad, a construirla de determinada manera, con determinados valores, de determinada forma. Por eso es muy buena la idea que ha tenido el Ateneo y yo los felicito por ello. Y decir que yo soy un experto en don Fernando de los Ríos es decir muchísimo. Entre otras cosas porque yo si sé algo y poquito es de la historia del Partido Socialista. Don Fernando de los Ríos, es verdad que como miembro del Partido Socialista ha estado dentro de mi manera de pensar y de los estudios que he realizado. La idea de crear la Sociedad Fabiana Española me vino precisamente por don Fernando. Don Fernando era ateneísta desde joven. Él, como la mayoría de los institucionistas de la Institución Libre de Enseñanza, iba mucho por el Ateneo. Y en el Ateneo se reunieron en 1907. Don Fernando acababa de regresar de un viaje de estudios. Don Fernando era muy viajero, recorrió toda Europa y América. Pero en un viaje de Londres acababa de volver, él volvió en junio y allí había conocido a la Sociedad Fabiana en Londres, que era muy activa. La Sociedad Fabiana estaba gente como H.G. Wells o Bernard Shaw o Sidney Webb, Bertrand Russell, gente de mucha empaque, de mucha entidad. Y él cuando volvió aquí con el filósofo José Ortega y Gasset, decidieron que debían crear una sociedad fabiana en España a imagen de la de allí, gente intelectual que fuera capaz de aportar ideas y análisis a la sociedad española y que les fueran útiles. Y en el Ateneo de Madrid crearon en julio de 1907 la primera sociedad fabiana española. Igual que el Ateneo se declara hijo del Ateneo de 1925, nosotros nos declaramos hijos de la primera sociedad fabiana que se creó en el Ateneo de Madrid. Después don Fernando siguió siendo ateneísta
y siguió trabajando en el Ateneo toda su vida. Cuando vino aquí se metió en el centro artístico porque era el sitio adecuado. Surgieron los conflictos, parece que fue inicialmente un problema, he leído recientemente, un problema que se gestó durante la guerra del 14 al 18, porque empezaron por un lado diadófilos y por el otro germanófilos, y allí fue produciéndose la escisión. Y al final, don Fernando, que ya era, cuando vino a Granada, era presidente de la asociación, de la sección de Ciencias Morales y Políticas, ayudó a montar el Ateneo de Granada, donde se quedó también en esa misma sección. Fue después presidente y anduvo mucho. Todo esto lo digo para agradecer el que se acuerden de don Fernando de los Ríos. No se acuerdan de él como político, que es muy importante, fue un político de los más brillantes de la historia, pero el recordarlo como ateneísta es esencial para construir su propia figura. Y para tratarlo como político, ¿quién mejor que un catedrático de Derecho Constitucional, de lo que enseñaba don Fernando, que era Derecho Político, que se llamaba en su momento, después Derecho Constitucional. Y tenemos probablemente con nosotros al mejor especialista en Derecho Parlamentario que hay en Andalucía, seguro, y probablemente uno de los 2 o 3 mejores especialistas en Derecho Parlamentario que hay en España. Juan Cano Bueso. Se formó en esta universidad donde hizo la carrera, hizo el doctorado, después se trasladó a estudiar a Italia, también hizo curso en Alemania, pues ha sido un hombre que ha tenido un bagaje intelectual muy, muy bueno. Sus maestros en Granada fueron Pepe Cazorla, don José Cazorla y su queridísimo amigo Juan José Ruiz Rico, con el que convivió y realmente fueron amigos intimísimos. Eran gente que fueron los que hicieron el moderno derecho constitucional en esta facultad. Después Juan tomó otro camino, abandonó esta casa, supongo que le daría pena porque yo cuando he entrado aquí me he imaginado a don Fernando de los Ríos andando por ahí, tocando los libros, mirando el lomo, sí, no. No cuesta trabajo mirarlo. Y digo, supongo que Juan, el irse de aquí e ir a montar el Parlamento de Andalucía, que en gran medida todo lo que se hizo en el Parlamento de Andalucía es obra suya, porque fue el primer secretario general y letrado mayor del Parlamento de Andalucía desde 1982. Y entonces, cuando llegó allí, estaba todo por hacer, todo por hacer. Contratar funcionarios, hacer una biblioteca, tener un salón de reuniones. Inicialmente se reunían en la Caja de San Fernando, que hoy es Cajasol, detrás del ayuntamiento, en un salón que había allí que le prestaba la Caja de Ahorros para que se pudieran reunir. Todo lo tuvieron que construir. Él fue el artífice, el mecánico que puso en marcha aquel motor. Permaneció allí hasta que en un momento determinado decide dejarlo y retomar su carrera universitaria y marcha de catedrático a la Universidad de Almería. La Universidad de Almería era una universidad también que es nueva, floreciente, y donde también tiene que montar muchas cosas. Es un constructor, hace cosas siempre, está haciendo cosas. Pero es que cuando lo llaman para venirse al Consejo Consultivo de Andalucía, donde ha estado 20 años, 18. 20 de presidente y 6 más de consejero. Donde ha estado mucho tiempo, también es su construcción. El consejo estaba en un pequeño local en frente de la iglesia de San Matías y se viene a una gran casa
donde había estado la Diputación Antigua, que se acordarán, y hace el Consejo Consultivo y lo lleva adelante y hacen una cantidad de informes brutal. Junto a eso, él no ha parado de escribir, no ha parado de publicar. Es un hombre de una producción intelectual muy, muy interesante y que recientemente incluso acaba de publicar un libro que presentó la semana pasada en Sevilla y que aquí también lo ha presentado, sobre precisamente la institucionalización de Andalucía. Es una persona brillante con mucho currículum. Medalla de oro de la Universidad de Almería y muchas distinciones. Como es amigo mío, no lo voy a halagar demasiado porque se creerán ustedes que le estoy haciendo la pelota. Pero es una mente brillante. Este es el hombre que les va a dirigir la palabra hoy. Y me voy a callar porque cada vez que me ve que vamos a hablar juntos me dice, no hablarás tú solo, me dejarás hablar a mí también. Juan Cano, con usted. Buenas tardes, muchas gracias a Antonio Claret. Tómenselo todo a beneficio de inventario, obviamente por la amistad que naturalmente contribuye a que exagere de la manera que lo ha hecho todas estas cosas que ha dicho. Agradezco mucho a la presidenta del Ateneo, a mi amiga Rosa, su amable invitación y le reconozco esa tarea que ha puesto de manifiesto Antonio Claret acerca de la recuperación de esta playa de personajes tan importantes en la vida política, cultural, no solo granadina, sino española e incluso con un gran relieve internacional. Así que hablaremos de Fernando de los Ríos desde el punto de vista jurídico, aunque, como bien sabe algunos de los presentes, por ejemplo, mi colega Juan Montalve, es imposible desligar, en el derecho político es imposible desligar las normas de los fenómenos, las normas jurídicas de los fenómenos políticos que las subyacen, que las crean y que les dan forma y a las que sirven, ¿no? Por tanto, la comprensión, diríamos, metodológica de lo que aquí voy a decir hace muy difícil separar el personaje Fernando de los Ríos jurista del personaje Fernando de los Ríos político. Un personaje, por cierto, que, como pocos, quizá tal vez Manuel Azaña, contribuyó de una manera decisiva a la caída de la monarquía, al advenimiento de la República, un nuevo régimen político que advino sin un pronunciamiento militar, sin un acto de violencia, provocado por unas elecciones municipales el 12 de abril de 1931, donde las candidaturas republicanas ganaron en las grandes ciudades. Un personaje que, hijo de su tiempo, tuvo que habérselas con una serie de conflictos políticos de primera magnitud. Léase, por ejemplo, la separación entre la Iglesia y el Estado en aquellos tiempos, si hoy cuesta, imagínense entonces. Léase, por ejemplo, la reforma agraria, léase la cuestión territorial y la integración de España de una manera o de otra. En definitiva, el conflicto social y los derechos sociales por los que tanto trabajó y a los que tanto tiempo dedicó. Un personaje, fíjense, que estuvo apenas 8 meses menos 2 días exactamente al frente del ministerio y que, sin embargo, hizo durante estos 8 meses una obra tremenda, máxime si lo consideramos. Hoy sería un tiempo absolutamente insuficiente para cuajar ningún programa político, pues imagínense en unos tiempos convulsos como aquellos donde era extraordinariamente difícil el asentamiento inicial del gobierno provisional de la República. Nombrado ministro de Justicia, se acabó con el nombre de Gracia y Justicia, vino a decir en su toma de posesión que él venía al ministerio no para hacer gracia, sino para hacer justicia, que no se había hecho nunca.
Su primer encargo importante fue su participación en el primer conflicto de esa época, el primer conflicto con Cataluña. Como acabo de decir, la República advino de una manera absolutamente pacífica. Unos ciudadanos anónimos que en Éibar proclaman desde el balcón la República, unos ciudadanos que masivamente se reúnen ante el balcón del Ministerio de la Gobernación en Madrid y que desde el cual se proclama la República, unos poderes constituidos que ante esta avalancha masiva popular se retiran voluntariamente unos y otros que estaban mucho más implicados tomaron el camino del Alfonso XIII para el exilio. Y esta situación se produjo igualmente en Cataluña, pero con unas peculiaridades importantes. En Cataluña ganaron las elecciones las candidaturas de Esquerra Republicana de Cataluña y se desfondó la Lliga, que había sido el partido más importante de la burguesía catalana que había sustentado a la monarquía. Con estos antecedentes, el día 15, Esquerra Republicana de Cataluña estaba liderada por Companys y por, no me viene ahora mismo, por el presidente de aquel momento. Y resulta que Companys destituyó al alcalde de Barcelona y desde el balcón del ayuntamiento proclamó la República en Cataluña. Pero Macià, que es el nombre que no me salía, Francesc Macià, llegó una hora después y desde el mismo balcón proclamó el Estado catalán en forma de república. Y acto después, en el mismo día, cruzando la plaza de Sant Jaume, que estaba llena de gente enfervorizada, fue al balcón de la Diputación y proclamó, dio un saltito más y proclamó la República Catalana, el Estado catalán en forma de república en el marco de un Estado federal de los pueblos ibéricos, de una federación ibérica. Naturalmente, el gobierno de la nación, cuando llegan estas noticias de Cataluña, alertado por este problema y por esta proclama, decide que es necesario negociar urgentemente y manda a 3 ministros para que se entrevisten con Francesc Macià y la dirección de Esquerra Republicana de Cataluña. Los 3 ministros son Nicolau d'Olwer, Marcelino Domingo, los 2 catalanes, y Fernando de los Ríos, andaluz. Llevan a cabo una durísima negociación y al final consiguen que Francesc Macià y Esquerra Republicana den marcha atrás, se avengan a quedar integrados en la República Española a cambio de el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña y a cambio de que se apruebe, siguiendo las directrices del Pacto de San Sebastián, se apruebe un estatuto de autonomía en los términos y casos en que lo aprueben las instituciones catalanas, lo plebisciten los ayuntamientos y lo plebisciten los ciudadanos de Cataluña. Naturalmente, la Generalitat era una institución histórica que había abolido en 1516 Felipe V y con ella aboliendo los fueros y privilegios de que gozaba Cataluña en el marco del Reino de Aragón histórico. Por consiguiente, una vez restablecida la Generalitat se compuso de un gobierno y de una asamblea que estaba compuesta en aquel momento por los representantes de los ayuntamientos a la espera de unas elecciones donde se eligieran los correspondientes diputados. El gobierno estaba integrado por las fuerzas proclives
proclive, fundamentalmente Esquerra Republicana, proclive a la autonomía de Cataluña, autonomía-independencia de Cataluña, y el asunto quedó zanjado de esta manera, aprobando el Gobierno de la Nación una norma muy importante, mediante la cual quedaban abolidas las 4 diputaciones en Cataluña, las competencias asumidas por el Gobierno y por la Asamblea, y en esa propia norma se produjo un traspaso de competencias de materias muy importantes que interesaban de manera principal en aquel momento a Cataluña. De manera que el servicio que prestó Fernando de los Ríos, en este caso de carácter político, pero jurídico a la vez, político-jurídico, político-constitucional, como ustedes quieran, fue de primera magnitud. En esta época, primer intento por parte de las instituciones catalanas de desligarse del Estado español y constituir su propio Estado catalán, cosa que volvería a suceder en 1934, aunque con resultados diferentes, muy diferentes, porque en 1934, en pleno bienio negro, esta proclama del Estado, al hilo de la entrada de la seda en el Gobierno de la República, esta proclama de Estado catalán supuso la detención, el encarcelamiento y la condena a pena de muerte de Companys y de todo el Gobierno de Cataluña, pena posteriormente conmutada por cadena perpetua, y posteriormente todos ellos puestos en libertad con el triunfo del Frente Popular. Una de las cuestiones importantes que es necesario significar de la teoría política de Fernando de los Ríos y de toda su concesión de la gobernación y por consiguiente de la propia Constitución será una democracia en libertad, por decirlo en 2 palabras, son 3 palabras. Una democracia en libertad, una tolerancia, fundamento en la tolerancia y en el diálogo social, y una Constitución abierta que sea capaz de incorporar los referentes éticos de la izquierda. Esa es básicamente su concesión político-constitucional, que quedaría plasmada en una frase lapidaria, cuando afirmó, en un debate importante, el debate de totalidad de la Constitución, afirmó que en la autocracia la desobediencia es un deber y en democracia la obediencia es una necesidad. Hablando de la creación por el poder constituyente de una nueva Constitución, que era necesario acatar. Bien, quizás la primera o una de las cuestiones más importantes de la que se ocupó Fernando de los Ríos fue el problema suscitado en torno a la seguridad jurídica y a la certeza del derecho. Como bien pueden imaginar, todo cambio de régimen político, y más si el régimen político está muy distante del anterior, ideológicamente, comporta una situación peculiar en la cual subsisten todo el aparataje jurídico del régimen político anterior, conviviendo malamente con el despliegue normativo que va efectuando el nuevo gobierno. Consecuentemente, los operadores jurídicos, abogados, los jueces, el Tribunal Supremo, necesitan que se produzca una aclaración por parte de la autoridad competente, que en este caso piensen que todavía no hay Parlamento constitucional, sino que hay un gobierno provisional, que se produzca una aclaración de este problema mediante una tabla de vigencias en la cual se trate de poner orden en este marasmo legislativo, diciendo cuáles son las normas que están vigentes, cuáles son las normas que están derogadas, cuáles son las normas que, habiendo sido derogadas, sin embargo, subsisten los efectos jurídicos de esas normas, etcétera, etcétera, etcétera. Por consiguiente, una situación
peculiar a la que se enfrenta Fernando de los Ríos, cuestión que resuelve aproximadamente en un mes de trabajo en el ministerio. Otra cuestión de la que se ocupa en aquel momento es de la recuperación para el patrimonio del Estado de todas aquellas concesiones, licitaciones, donaciones, en definitiva, una serie de bienes inmuebles y de derechos reales que habían sido cedidos en anticresis por la monarquía y que formaban el patrimonio de la corona, que naturalmente inmediatamente pasa a formar parte por decreto ley del patrimonio del Estado. Se ocupa también de que se cumplan los convenios alcanzados entre sindicatos de trabajadores y obreros en materia salarial. Se ocupa del control de las armas cortas, preocupado por la seguridad de la calle, por el orden público. Es una gran preocupación porque proliferaban excesivamente las armas cortas y Fernando de los Ríos toma inmediatamente las determinaciones correspondientes para declarar fuera de la ley al que portase armas a efectos de que la República no se fuese de las manos. Gran preocupación para los estadistas, gran preocupación está para Azaña y para el propio Fernando de los Ríos. Y propone finalmente, tras reorganizar el registro civil para que suprimir del propio registro todos los privilegios, prebendas, etcétera, que suponía la presencia y la inscripción de los derechos de la monarquía y de los títulos nobiliarios, etcétera, 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 pues formula una propuesta a las Cortes, que será aprobada, que consiste en el acta de acusación de Alfonso XIII. Acta de acusación contra Alfonso XIII, al que se considera culpable de alta traición, al que se considera prófugo y declarado fuera de la ley, ordenando a cualquier ciudadano que tenga conocimiento de su paradero que lo detenga en el acto, desposeyéndole naturalmente de todos sus títulos y privilegios y incautándole completamente el patrimonio. Preocupó también a Fernando de los Ríos la política penal y penitenciaria, porque siguiendo con esta idea de que los cambios de regímenes políticos, sobre todo cuando, como digo, son tan contrastables como una monarquía conservadora y tradicional frente a una república innovadora y progresista, otra de las preocupaciones, naturalmente, es si la población penitenciaria debe salir a la calle, debe ser amnistiada o no debe ser amnistiada. Normalmente, cuando se producen estos cambios de régimen, lo tenemos reciente en términos relativos en España en el 77 con los indultos y las dos amnistías, lo habitual será que el régimen político nuevo decrete una amnistía. Y así fue propuesta por Fernando de los Ríos cuando propuso una amnistía completa para los delitos que podíamos calificar políticos, delitos de opinión, delitos de imprenta, para los cuales se aprobaba la amnistía más amplia posible. Ya saben ustedes que la amnistía no solo perdona la pena, sino que elimina el delito. Esa es la diferencia del indulto. Y para los presos comunes, los inferiores a penas de 4 años fueron todos excarcelados y los restantes les fue disminuida la pena en esa misma proporción. Tuvo en su equipo, aparte de nombrar un talentoso subsecretario, la valentía, en aquella época, de nombrar a Victoria Ken, directora general de instituciones penitenciarias.
una sorpresa impresionante para aquel gobierno y aquellas cortes llenas de sombreros de copa, ¿no? Mientras que Fernando de los Ríos, a la Dirección General de Registro y del Notariado, no influyó en ella y apenas hizo ninguna innovación por considerarla una dirección general de carácter técnico, en cambio sí que prestó mucha atención a la política penitenciaria. A la política penitenciaria donde frente al abandono de que habían sido objeto los internos, los presos, en la monarquía, se preocupó muy mucho de la reinserción social, de políticas de reinserción social, particularmente dedicada a las mujeres para propiciar, relativamente, claro, pero propiciar lo que hoy llamaríamos la conciliación familiar. Naturalmente, la eliminación de estas penas a las que me he referido, la amnistía y el indulto parcial, tuvieron su influencia inmediata en el registro de penados y rebeldes, porque era un impedimento para acceder a cargos de la función pública y era un impedimento para poder funcionar en determinados oficios públicos, incluso privados. Por tanto, la cancelación de notas procedentes de esta amnistía y de este indulto parcial. Pero una de las cuestiones más interesantes, probablemente, que implantó inmediatamente a través de Victoria Kent en el mundo penitenciario fue las medidas relativas a la separación, una más, la medida entre la Iglesia y el Estado, y por consiguiente la instauración de la libertad de cultos en el interior de las prisiones, la libertad para que los presos pudiesen acudir o no acudir a los oficios religiosos, para que los presos no tuviesen que declarar acerca de su conciencia religiosa y para que pudiesen efectuar cualquier tipo de rito sin que tuviesen ningún tipo de perturbación, impedimento o cualquier otra limitación. Pero en materia de reorganización judicial, donde se abre un campo importantísimo para nuestro personaje, la realidad es que la brevedad de la República, y mucho más la brevedad de 8 meses menos 2 días de mandato del ministro de los Ríos, no pudo efectuar una ruptura en materia de justicia, en materia de organización de tribunales, que venía desde 1870 a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Adicional. Es verdad que combatió aquella autoorganización que venía de la dictadura, mediante la cual, como quiera que el ministro controlaba todos los nombramientos y accesos al Tribunal Supremo, en esos mismos magistrados confiaba que cooptaran a otros magistrados de salas inferiores, de las audiencias territoriales. Pero lo que pudo hacer, al menos simbólicamente, tuvo su importancia. Al negarse, en definitiva, a la autoorganización, al autogobierno de la Judicatura, a que siguiera ligada al Ministerio de Justicia las situaciones administrativas de los jueces, pero que fuese siempre la sala de gobierno del Tribunal Supremo la que se ocupara de los ascensos, traslados, etcétera, 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 etcétera. En definitiva, no al autogobierno de una magistratura eminentemente conservadora de procedencia monárquica, lo cual hubiera sido un disparate, lo es hoy también, no digo nada en aquel tiempo, y la apertura a que fuese la sala de gobierno, pero
esto sí es muy importante, una sala de gobierno, como él llamó, refrescada. Es decir, una sala de gobierno donde no solo estuviesen los magistrados antiguos que habían accedido a la magistratura por el tiempo, la antigüedad y en aquellas condiciones ideológicas, sino que accedieran también a propuestas de esas propias comisión judicial, abogados o catedráticos de universidad, de derecho, que tuviesen otra concepción del mundo, otra configuración ideológica, otro ayornamiento, otra puesta al día de la legislación, etcétera, etcétera, etcétera. Y además hizo dos cosas muy importantes después de un debate interesante con un par de diputados de la oposición, que fue, aunque fuese dos medidas que pudiéramos llamar algo ingenuas, pero que fue dotar a todas las audiencias provinciales de una biblioteca, porque el ministro se quejaba constantemente de que aquella magistratura era una magistratura llena de resabios antiguos, llena de anclada en el pasado, no conectada con la técnica de los nuevos problemas jurídicos que se estaban suscitando. Y como consecuencia de esta falta o de esta preocupación, por ponerlo en positivo, por la formación de los jueces, dotó una partida en un presupuesto que él ya no ejecutaría, de 1932, una partida para que los jueces jóvenes de entrada pudiesen salir al extranjero a ayornarse, a tomar contacto con sus colegas, a meterse en el marco de una sociedad industrial y no de una sociedad agraria donde estaba anclada la España de aquellos tiempos. Naturalmente tuvo que reestructurar el Tribunal Supremo. Había observado, don Fernando, que unas comisiones industriales y de trabajo en la dictadura habían dado buen rendimiento a la hora de solventar conflictos, muchas veces mediante la mediación y el arbitraje, conflictos en el orden laboral. Pero no existía en el Tribunal Supremo sala de lo social, de lo laboral. Consecuentemente, había también detectado que la administración pública era ya una administración que debería de ocuparse de la economía, de la sociedad, de intervenir mucho más activa, intervenir en la vida política del país. Por consecuencia, reorganiza el Tribunal Supremo y lo compone de 5 salas, primera de lo civil, segunda de lo criminal, tercera y cuarta de lo contencioso administrativo y quinta de lo social. Novedad muy importante en el marco de que le estoy hablando. Por otra parte, restableció el jurado que había sido liquidado por la dictadura de Primo de Rivera y restablecido por Fernando de los Ríos. Pero un jurado con una característica muy especial, que cuando se tratase de todos los temas en los cuales estuviesen concernidos los derechos atinentes a la mujer, bien fuesen temas matrimoniales o bien fuesen temas de parricidio, asesinatos, malos tratos, lo que fuese, los jurados deberían estar necesariamente compuestos de una manera paritaria, 3 hombres y 3 mujeres. La reorganización de la justicia municipal, ¿qué decir de esto? Atisbándose ya en el horizonte las elecciones a Cortes Constituyentes, el ministro comprende que con aquella justicia municipal no se puede ir a ningún sitio. Una justicia municipal corrompida por el caciquismo, absolutamente no garantista de los derechos de igualdad, del voto, etcétera, 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 y que propendía a la corrupción, como había sido
el santo y seña de toda la restauración, de todo el régimen político de la restauración. Y por consiguiente, urge la reorganización de la justicia municipal. La primera medida, antes de que empecemos a hablar cómo la reorganizamos, no se podrán presentar a cubrir cargos de jueces municipales ninguno de los jueces, fiscales, diputados provinciales y diputados a Cortes que hayan tenido cargo con anterioridad al 14 durante la dictadura. Segunda medida, para las poblaciones de más de 12.000 habitantes o cabezas de partido, se presentarán los currículums de los aspirantes en el juzgado de primera instancia y serán seleccionados por las audiencias territoriales y nombrados por el ministro. La audiencia, el juzgado de primera instancia y las audiencias provinciales ya renovados tendrán que velar porque los nombramientos se adecúen a el nuevo orden constitucional de la República. Y para los pueblos o las poblaciones de menos de 12.000 habitantes, sin embargo, se establece la elección popular. Serán elegidos por los vecinos inscritos en el censo de ese municipio por sufragio masculino, lo cual cambia la legitimidad por primera vez del sistema judicial, que lejos de ser, dice el ministro en un discurso, lejos de ser la voluntad del cacique, pasará a ser la voluntad del pueblo. Otra cuestión importante, la absorción de competencias de los tribunales eclesiásticos. Fernando de los Ríos, en otro discurso memorable, denuncia que, merced a la connivencia entre la monarquía y la Iglesia Católica, la monarquía, el gobierno, el Estado, ha hecho dejación de funciones traspasando a los tribunales eclesiásticos el conocimiento de las causas de las nulidades matrimoniales con efectos jurídicos, y que, tratándose de efectos jurídicos que pertenecen a la soberanía del Estado, eso no puede seguir siendo así, y que queda, por consiguiente, residenciada todos los conflictos en materia de nulidad o de divorcio en los jueces de primera instancia y suprimidos los efectos jurídicos de los matrimonios canónicos. Crea unos tribunales de urgencia. Ya era consciente de que el atraso de la judicatura y el bajo rendimiento del aparato judicial en su conjunto propiciaba que situaciones jurídicas a veces nimias se eternizaran. Por tanto, para cuestiones de aligeramiento, porque son procedimientos con condenas de multa o de penas leves, se han establecido por cuestiones presupuestarias solo en las 4 provincias más importantes, en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Disuelve la Comisión General de Codificación. Los juristas, sobre todo los civilistas, la gente del derecho privado, tienen a la Comisión General de Codificación bastante mitificada. Esta Comisión General de Codificación venía del siglo XIX y de Fernando de los Ríos ve claramente que es una comisión imposible de trabajar en este nuevo orden republicano, porque los valores que representa, la ideología a las que se ascriben, etcétera, etcétera, la hará perfectamente inútiles. Queda abolida la Comisión General de Codificación y se crea una comisión jurídica asesora integrada por un presidente y 24 vocales, entre los que se encuentran gente de primera fila. Tengo por aquí el nombre de algunos de ellos, o tenía el nombre de algunos de ellos, sí. Por ejemplo, presidida por Osorio y Gallardo, un gran jurista que venía de la monarquía, pero en la que se integra Jiménez de Asúa, o Adolfo Posada, o
Garrigues, Joaquín Garrigues, o Castán, José Castán, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, juristas de primera fila. Esta comisión jurídica asesora va a ser muy importante, y ya prosigo en esta línea, porque va a ser, llegado el momento constituyente, la que va a elaborar, por encargo del Gobierno, un proyecto de constitución republicana. Sucede, sin embargo, que las discrepancias en el seno del Gobierno en torno a determinados temas, relaciones Iglesia-Estado, enseñanza, reforma agraria, etcétera, etcétera, hacen imposible que el Gobierno apadrine ese proyecto de ley, con lo cual, enviado el texto a conocimiento del Gobierno, el texto realmente no tiene más padrinos que los que lo han elaborado, pero no lo apadrina el Gobierno. Entonces hay que esperar a que se celebren las elecciones a Cortes Constituyentes para que desde el seno de las Cortes se cree la Comisión Constitucional, que presidida por Jiménez de Azúa y integrada, entre otros, por Araquistáin, Gil Robles, Clara Campoamor, Alfonso García Valdecasa, etcétera, es decir, gente importante y variopinta, de ideologías muy diferentes, formulen en un escaso periodo de tiempo un proyecto de constitución, que este sí será presentado por Jiménez de Azúa al Pleno de las Cortes para iniciar el debate de totalidad. En el debate de totalidad, Fernando de los Ríos va a brillar, por ejemplo, en el tema de la libertad de cultos, en el tema de la familia, las relaciones Iglesia-Estado, etcétera, etcétera. Va a brillar también en todo lo referente a la justicia, como es lógico. Pero previamente quizá convendría señalar que hay una serie de actos preparatorios, se venía preocupando de una serie de actos preparatorios para que el proceso constituyente no embarrancara, para que la Constitución saliese adelante. Y en este sentido, lo primero que hace es modificar, reformar la ley electoral, que venía de 1907 y naturalmente estaba orientada hacia el caciquismo, hacia la manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Fernando de los Ríos lo que hace es que baja de 25 a 23 años el derecho al voto, de 25 a 23 años. Declara elegibles, no electores, elegibles a las mujeres y a los sacerdotes y a los eclesiásticos. Establece un sistema de incompatibilidades importante. Formula un nuevo sistema de conversión de votos en escaños a través de la eliminación del distrito uninominal pequeño y la formación de una circunscripción provincial en un sistema electoral por listas, pero relativizado, tipo Senado, donde tú podías votar, si eran 20 los diputados en cuestión, por ejemplo en Madrid, pues podías votar solo 16 como máximo. Para salir elegido necesitaba haber sido el más votado y superar la barrera del 20% de voto. Y finalmente, en aquellas medidas de reforma de la ley electoral, declaraba la competencia de las propias Cortes a la hora de revisar las actas y la regularidad del procedimiento, que había estado residenciada hasta entonces en el Tribunal Supremo. Su legado postrero quizás sea la ley de divorcio, que él ya no pudo implementar. La ley de divorcio mediante mutuo disenso o de manera unilateral mediante una alegación de una causa justa, que eran 12 las causas que se podían alegar, pues, ¿qué les digo? Pues los malos tratos, la prostitución de la mujer, etcétera, etcétera. Una serie de que no tiene mayor interés de tenernos ahora en esto. Y
decía que la reforma de la ley electoral dio paso a estas elecciones y, por tanto, a la formulación de unas nuevas Cortes Constituyentes. En esas Cortes Constituyentes yo diría que la aportación, aparte de discutir todo lo que me he referido antes, relaciones Iglesia-Estado, derechos de familia, derechos sociales, etcétera, etcétera, el tema judicial, por supuesto, diría que su aportación más novedosa es que Fernando de los Ríos, y con ello voy a acabar, considera que el fracaso del parlamentarismo de entreguerras, se debe, el parlamentarismo de entreguerras, recuerden, asediado el liberalismo por la derecha por el fascismo y por la izquierda por el marxismo, por el Estado soviético funcionando a pleno rendimiento. Ya. Considera que el fracaso del parlamentarismo de entreguerras se debe a que no se tiene en consideración la técnica, a que los órganos que han de decidir, tanto el Gobierno como el Parlamento, están desasistidos desde el punto de vista científico. Y por consiguiente propone unos consejos que, formados por gentes de ciencia, formulen proyectos de ley o formulen dictámenes o informes para que el Parlamento, cuando hablen, dice, los diputados tengan que tener más rigor y conocimiento. E insiste a tal punto en esta cuestión de democracia, eficacia, de que el fracaso del parlamentarismo es que no es eficiente, que no es eficaz, que produce unas normas que no tienen conexión con la realidad, etcétera, 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 que consigue que en la Constitución se incorporen estos consejos técnicos, a la vez que consigue que se incorpore el Consejo de Estado, que gran parte de la izquierda, incluso de su propio partido, veían con reticencias porque creían y decían que era, aparte de una institución secular, que fue fundada en Granada, por cierto, como saben, por Carlos I en 1500 no sé cuánto, ya se me olvida la fecha, 1514 o algo así, aparte de que era una institución secular, creían la izquierda que era una forma encubierta de volver a colocar un Senado corporativo en el seno de las Cortes unicamerales. Pero su insistencia en el binomio eficacia-democracia, democracia-eficacia, consigue, después de convencer a buena parte de su partido y de la oposición, incorporar a la Constitución estos consejos técnicos que serán desarrollados por ley, con la composición que diga una futura ley, etcétera, etcétera, y que naturalmente no dio tiempo a desarrollar. Y la última intervención, el último debate al que asistió pocos días antes de ser nombrado para otro ministerio, fue la conformación del Tribunal de Garantías Constitucionales, el Tribunal Constitucional de aquella Constitución, en el que el proyecto de ley aprobado por la Comisión había incorporado al presidente del Tribunal Supremo y a varios magistrados, y Fernando de los Ríos dice que no, que es imposible que por razones de incompatibilidad que estos magistrados formen parte de un Consejo de Garantía o de un Tribunal de Garantía en el que van a ser enjuiciados posteriormente por razón de fuero si fuesen encausados criminalmente, y que por consiguiente en el Consejo de Garantía debe de haber un presidente, no el presidente del Tribunal Supremo como propone la Comisión, sino un presidente elegido por las Cortes, por el Parlamento. 2 abogados elegidos por los colegios de abogados, 4 profesores elegidos por las universidades españolas de Derecho, 4 profesores de Derecho elegidos por la universidad. Y, al contrario de lo que postulaban una serie de diputados que solo tuviesen presencia las regiones
con autonomía, con estatuto de autonomía reconocido y aprobado, propicia que, y propone y propicia y consigue que todas las regiones tengan al menos un representante cada una de ellas. Esta es su obra, digamos, postrera, su última intervención, porque pocos días después, en diciembre de 1900, no me acuerdo exactamente el día, 1931, es nombrado ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, ministro de, qué nombre más bonito, ¿no? Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes del gobierno de la República. Y con esto damos un repaso a una obra ingente y admirable para un periodo de 8 meses menos 2 días y que no creo yo que esté a la altura de muchos estadistas de la talla que tuvo Fernando de los Ríos. Muchas gracias y quedo a su disposición. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Cano Bueso por esta magistral conferencia, por esta magistral recorrido por la trayectoria y las aportaciones de Fernando de los Ríos. A mí me ha fascinado conocer algunos aspectos que desconocía de su aportación a la construcción de la estructura judicial española de la República. Así que a partir de este momento y después de este agradecimiento que seguro que comparto con ustedes, damos la palabra al público para que puedan preguntar, formular las dudas, cuestiones, aportaciones que consideren más convenientes. Muchas gracias. Mientras ustedes se piensan el qué preguntar, voy a hacerle yo una pregunta tratando de traer a Fernando de los Ríos al momento actual. Y él no se tuvo en la mente nunca Fernando de los Ríos el cambio de la instrucción penal pasándosela a los fiscales. Yo creo que no, yo creo que este es un tema bastante más reciente, muy extendido, por cierto, en la legislación europea, de la Unión Europea, pero en aquel tiempo yo no tengo noticia de que aquello se discutiera, ¿no? Sí, buenas noches. Gracias por su locución, muy interesante. Yo no soy de España, soy de Argentina. Abogado allí de Argentina, en Córdoba, y lo que quería preguntar con respecto al momento que usted mencionó de la reorganización judicial, ¿no? Que usted hizo referencia, y sobre eso quería preguntar, respecto del Tribunal Supremo, porque normalmente, digamos, cuando pasamos de época, como también en nuestro país, de dictadura a democracia, los integrantes del Tribunal Supremo, en nuestro caso de la Corte Suprema de Justicia, son removidos inmediatamente, ¿no? Porque han participado de un régimen dictatorial que afectó a las garantías, en fin, a los derechos individuales. No sé si eso no se pudo realizar en ese momento, a ese nivel, no sé si... Bueno, eso quisiera voy a aclarar. Gracias. Muchas gracias. Fernando de los Ríos habla muchas veces en la exposición de motivos de las normas que tienen que ver con lo que usted pregunta, de la autocontención que un gobierno, estas ya son palabras mías, con las manos libres, porque no tiene control parlamentario todavía, puesto que es un gobierno provisional, la autocontención que debe de realizar precisamente, tratándose de un jurista como es él, en respeto al supremo intérprete del ordenamiento jurídico, al Tribunal Supremo. Y por consiguiente él es muy cuidadoso con este tema y lo que hace es rechazar la cooptación que hasta entonces había venido realizando el Tribunal Supremo, eligiendo de entre los magistrados
de las audiencias territoriales para elevarlos entre colegas, una situación estrictamente corporativa, rechazar eso, ¿por la vía de qué? No por la vía de depurar, como hizo Franco, no se puede usted imaginar de qué manera a continuación, pocos años después, sino refrescando, que es la palabra que él utiliza en la exposición de motivos, el tribunal. ¿Y cómo le llega ese refresco? Todos quedan en su sitio, no se mueve a nadie, no se destituye a nadie, sino que se incorpora savia nueva procedente de los colegios de abogados y de las universidades, de las facultades de Derecho. Y una vez reconfigurado el Tribunal Supremo, la Sala de Gobierno, con esa savia nueva, evidentemente nombramientos de gente conectada ya a la República, con una ideología distinta, una vez conseguida esa Sala de Gobierno ya mucho más plural, que la Sala de Gobierno elija, proponga, de entre los magistrados de las audiencias territoriales, quienes pueden ser magistrados del Tribunal Supremo para que los nombre el ministro. Pero él no hizo, y lo he señalado antes, no hizo tabla rasa, sino que dio continuidad y durante toda la vigencia de la República siguieron vigentes la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, fíjese, y la ley adicional. Pero ese fue el abordaje que él hizo de este tema. No hacer grandes movimientos, sino por la vía subrepticia de ir incorporando nueva gente, pluralizar, hacer plural el Tribunal Supremo. Cosa que convendría también hacer ahora. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes, enhorabuena Juan y también Gracias. a la Tere. Quería hacer un símil entre el primer periodo en que Fernando de los Ríos, como ministro de Justicia, periodo preconstituyente, constituyente en realidad, bueno, preconstituyente ante la Constitución de diciembre del 31, y el periodo 77-78 también, ¿con qué problemas se enfrentan, digamos, la justicia precisamente en ese tránsito en donde desde algún ponente, recordaba el profesor Vidasoria, que hubo algún ponente que dijo, bueno, pues todo fuera y empezamos de cero, ¿no? Al sentido de la responsabilidad y de la lógica jurídica y política de establecer métodos. ¿Qué elementos de conexión encontraría entre el periodo 31 de abril del 31 a diciembre del 31 y junio del 77, por decir alguna fecha, y diciembre del 78, que acaba finalmente configurado el Poder Judicial, con todos sus parabienes, digamos, y sus incongruencias que hoy asistimos? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. A ver, las conexiones, las identidades son tan biunívocas, son tan iguales, que fíjate, en primer precedente, una dictadura, tanto en el 31 como en el 77, pongamos. Problemas capitales que tuvo que resolver la Constitución de 1978. Básicamente los mismos que abordó Fernando de los Ríos en las Cortes Constituyentes. Con lo cual parece mentira, habiendo transcurrido 40 años, lo que da noticia de la modernidad del pensamiento de Fernando de los Ríos. Primer problema, los gobiernos tradicionales y la monarquía ha estado ensamblada con el ejército y con la Iglesia. Por consiguiente, se impone una separación entre la Iglesia católica, sobre todo, porque las otras de me dirán, católica, y el Estado. Pero a la vez, no una ruptura, aprendiendo de la República, porque quizá el conflicto que llevó a la guerra civil
Uno de los más importantes, sin duda, fue la quema de conventos, etcétera, 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 la radicalización en materia religiosa. Aprendiendo de eso, no una separación, no un Estado, la declaración de un Estado laico, sino la declaración de un Estado aconfesional que no combate las religiones, sino que protege por igual a todas, en términos relativos. Segunda cuestión, el conflicto territorial, que voy a decirte, cuando se leen las actas de la aprobación del Estatuto de Autonomía, los graznidos, porque eso no eran abucheos, sino que era de la gente que estaba contraria porque se rompía España, porque era la desaparición del Estado creado por los reyes católicos, porque esta era la nación más antigua del mundo y por consiguiente la aprobación de autonomía, eso iba directamente a la independencia, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo lo resuelve la Constitución del 78? Pues justamente, como tú sabes perfectamente, tomando buena nota de lo que había sido el Estado integral de la Segunda República, construyendo un Estado regionalizable a través de la aprobación de estatutos de autonomía de aquellas regiones con identidad cultural, económica, histórica, etcétera, 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 etcétera. Mismo problema. Entonces, el gobierno de la República no le dio tiempo a desplegar las potencialidades que estaban en la Constitución a favor de la construcción de otras autonomías. El de Estatuto Vasco se aprobó y el Estatuto Gallego fue plebiscitado en plena guerra civil, los dos, ¿no? Por tanto, no llegaron ni a entrar en vigor. El vasco parcialmente en algún territorio, el gallego en ninguno, porque fue inmediatamente territorio de Franco. Y por tanto, el conflicto regional, el mismo problema. Tercer problema, el conflicto social. Entonces, estaba muy identificado con la reforma agraria. No me ha dado tiempo, naturalmente, a decir muchísimas cosas, pero hay un pasaje del debate de totalidad que hace Fernando de los Ríos a favor de la Constitución en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, donde hace un llamamiento a las fuerzas políticas catalanas para que atraigan a esos iluminados, dice él, a esos iluminados del anarquismo catalán, a que hagan política y no solo sindicalismo, porque el gobierno, dice él, no puede ser un gobierno gestor en manos del órgano de poder que sea el sindicato, sino que lo contrario, el órgano de gestión en materia laboral puede ser el sindicato, pero el órgano de poder y de soberanía tiene que ser en las Cortes y el gobierno. Y preocupado porque conoce muy bien Andalucía, teme que ese iluminismo que practica el anarcosindicalismo catalán se trasplante a Andalucía, con una radicalización mucho mayor propiciada por el hambre, y que él expresa en esa sentencia del jornalero andaluz totalmente revolucionaria, que reza así: pa' poco pan, ninguno. Por tanto, ahí tiene el conflicto social también plasmado en los dos procesos constituyentes. Y en torno al Tribunal de Garantías Constitucionales, así podríamos seguir. Quiero decirte con esto que Fernando de los Ríos es tan novedoso que podría pasar perfectamente por un ponente constitucional de un Estado social de 1978, porque esa era su propuesta política, y el franquismo diríamos que fue un paréntesis en toda esta configuración, y él podría haberse incorporado como ponente constitucional perfectamente, porque lo que defendía tenía total vigencia. ¿Me oye? ¿Me oye, no? Yo es que he visto como Juan... ¿No lo he escuchado? Bueno, ¿se me escucha? Sí. Vamos a ver. Sí, escúchalo. Vamos a ver. Está claro que la situación que estamos viviendo... Yo te agradecería que utilizaras el micrófono, porque sí... A ver. ¿Sí? ¿Ahora?
Ahora, bueno, quiero decir que es de todos conocido y estamos observando cómo en el mundo occidental, democrático, dijéramos, pensamiento occidental para entendernos, sin tener que apuntillar en ningún sitio, las instituciones se están asaltando de una manera descarada. Se están zarandeando de tal nivel que vemos que un gobernante, por el hecho de ser votado y tener unos votos, es capaz de zarandear y distorsionar las instituciones. Y vemos a lo que nos está llevando esa situación. Y yo, la pregunta que haría, porque quiero hacer otra, si nadie va a hacer más para no acaparar, la pregunta que haría es, desde el pensamiento de Fernando de los Ríos, ¿cómo podría refrescar, tal vez en lo próximo, en lo lejano no sé si podría influir, esos poderes que son muy legítimos, democráticos, se sometieran de una manera más fiel y con más rigor a las instituciones que hemos aprobado todos y que nos da una tranquilidad y una seguridad, de tal manera que gobernara quien gobernara, yo no tendría que tener la más mínima preocupación. La más mínima preocupación. Es como cuando en una herencia se la quieren repartir 5 hermanos y se dice, mira, que haga las partes el que quiera, que luego lo vamos a sortear. Y esa es la pregunta. Desde el pensamiento de Fernando de los Ríos, ¿qué necesitaría este mundo actual, lejano y próximo, para que realmente las instituciones tomaran su pulso y nos dieran la seguridad a los ciudadanos de que estamos total y absolutamente protegidos y que no es cuestión de vencer, sino de convencer? Esa es la primera pregunta y si luego me permiten hago la siguiente. Pues mira, se me ocurren dos citando literalmente o casi literalmente a Fernando de los Ríos, se me ocurren dos cosas, dos ideas fuerzas. Una, el respeto, que él dice que en España el respeto es revolucionario. El respeto institucional, ¿se entiende? Y la otra, esta que he citado antes, de que en la autocracia la desobediencia es un deber, en democracia la obediencia es una necesidad. Lo digo porque estos días, hoy mismo, estamos asistiendo a la insubordinación de determinadas comunidades autónomas respecto de unos requerimientos que le ha hecho concretamente el Ministerio de Salud en relación a una coordinación que tiene las competencias para coordinar las materias sanitarias a determinadas comunidades autónomas, las mamografías, etcétera, 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 y que son desacatadas y no pasa nada. Y no pasa nada. Y luego, conectando con lo que hablaba antes con mi colega, el profesor Juan Montalve, la algarabía de este Parlamento es prácticamente igual a la algarabía en los tiempos ya de la máxima crispación de las Cortes de la Segunda República. ¿Por qué? Por falta de respeto, falta de institucionalidad, falta de cortesía. Es una cuestión que se ha ido degradando, porque en España, si usted recuerda, que tiene, supongo yo, edad quizá para recordar, aquellas Cortes de la transición incluso ya con la Constitución vigente, con Suárez, con Adolfo, incluso con Felipe González, aquellas Cortes eran unas Cortes respetuosas, acataban las indicaciones de la Presidencia, practicaban la cortesía parlamentaria con los colegas, eran silenciosos cuando hablaba y respetuosos cuando hablaba un diputado. Esto se ha ido degradando a un punto que si una persona que no tenga las bases consolidadas y sólidas de demócrata, usted lo mete en el palco del Congreso de los Diputados,
sale directamente escandalizado y abominando de todo lo que representa la política, porque hay una radicalización tan enorme y una falta de cortesía y de respeto tan excesivo que el diálogo prácticamente es imposible. Y sin diálogo, otra idea fuerza de Fernando de los Ríos, diálogo para incorporar los elementos, los referentes éticos de la izquierda, sin diálogo no hay democracia posible. Hay imposición y por consiguiente autoritarismo. ¿Alguna pregunta más? Yo me voy a permitir hacer una, si me permites, Cristino, déjame un huequecito. Solamente quería hacer una pregunta, aprovechando que tenemos aquí a un máximo especialista, experto en derecho parlamentario, como ha dicho Antonio Claret. A mí me gustaría preguntarte, Juan, plantearte una cuestión y tu opinión, básicamente. El otro día tuvimos una conferencia también magistral de Virgilio Zapatero sobre la responsabilidad política y la responsabilidad penal y la intercomunicación, a veces perversa, inadecuada, que se produce entre ambas. Dicho eso, te pregunto, en tu conocimiento del derecho parlamentario, ¿crees que las personas que incurren en responsabilidad política, sin perjuicio de que después pueda derivar en una responsabilidad penal, deberían seguir ejercitando sus derechos como parlamentarios en el sistema parlamentario actual? Habría que distinguir entre esa responsabilidad en el ámbito penal, si es fundamentada en hechos ciertos o si es pura batalla política, como la que viene practicando Manos Limpias, etcétera, 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 ¿no? Que resulta que yo te pongo una querella, la amplifico en los medios de comunicación a los que financio y finalmente hay un juez por ahí que la acoge y tienes un problema. Yo creo que los diputados están perfectamente protegidos, ya sabes que gozan de inviolabilidad parlamentaria y no tienen que responder de ninguna de sus opiniones vertidas desde la tribuna del Parlamento o reproducidas literalmente, dice el Tribunal Constitucional, en una rueda de prensa, literalmente. Pero claro, el asunto es un poco complicado porque el Tribunal Constitucional ha sentenciado, a mi modo de ver, equivocadamente, pero no ha cambiado su doctrina, que la relación elector-elegido, ciudadano-diputado, es una relación que no puede ser alterada por ni interferida por ningún tercero. Conclusión, el partido político no puede cesar al diputado. El acta le pertenece al diputado. Esto es bastante discutible en un estado de partidos, en una democracia que se basa en circunscripciones provinciales de listas cerradas y bloqueadas, donde los partidos políticos son los que imponen los diputados y por consiguiente el acta de los diputados se la deben a su partido y eventualmente a los electores de esa provincia que lo habrán de ratificar, pero la relación directa que dice el Tribunal Constitucional, elector elegido, está interferida por los partidos políticos. Por consiguiente, y ya termino, queda a la ética personal del diputado que valore si esa interferencia de orden penal que le pone en circunstancias de dimitir tiene causa justa o, por el contrario, es una maniobra política artera. Creo que esa sería la diferencia, ¿no? Estamos llegando al final. Sí, yo quería hacer una pregunta.
cree usted que pensaría Fernando de los Ríos viendo esa actualidad que tenemos y que los medios nos la están reflejando continuamente, que es o que deriva en ser la politización de los jueces y la descreencia de esos jueces en la población en general, empezando por los propios políticos? O sea, cuando tenemos ahora mismo el tema del fiscal general que está ahí, y bueno, una situación que dicen los expertos periodistas y los no periodistas que es algo histórico, ¿qué pensaría don Fernando de los Ríos con esa brillantez que usted nos ha expuesto como jurista? Y que, no sé, la democracia nuestra debería haberse inspirado mucho más en el aspecto jurídico, en su pensamiento, de lo que creo que se ha inspirado. Nos ha comentado usted algunos aspectos, pero tal vez podría haber dado mucho más de sí Fernando de los Ríos en este tiempo, digamos, nuestro, ¿no? No sé si me he expresado bien. Sí, creo haber entendido el sentido de su pregunta, que casi lleva implícita la contestación, ¿no? Yo creo que estaría horrorizado porque un hombre de orden, un hombre de ley, un hombre de derecho, pues ante las cosas que estamos viendo en estos tiempos, estaría verdaderamente preocupado por el devenir de la democracia, por el devenir de la democracia. Entonces, él tuvo ocasión de asistir en aquellas cortes a grandes debates y a grandes contratiempos, a grandes tumultos, y por consiguiente, desde ese punto de vista no se escandalizaría. Agradecería dos cosas: que hoy por lo menos hay unas clases medias que amortiguan la radicalización. Dicho de otra manera, parece ser que la radicalización se vive en los aledaños de la política, pero luego la gente por ahí cuando va al mercado no está radicalizada, parece ser, esto es una percepción que no, seguramente Juan Montalver sabe mucho más que yo de estas cosas, ¿no? Y estaría muy preocupado por la situación. El elemento de las clases medias es muy importante, porque ese elemento amortiguador no existía en la época en que él hacía política. Yo creo que lo vería con mucha preocupación como lo ve la gente que tiene cabeza política en este país. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Agradecer de nuevo a nuestros ponentes, agradecerle a ustedes su presencia y les esperamos en próximas convocatorias del Ateneo. Seguimos con este ciclo, seguimos con una programación intensa y esperamos contar con su compañía y con sus aportaciones. Muchas gracias.